Buenos días y Dios les bendiga. Bienvenido al servicio de Nuevos Comienzos en esta mañana. Vamos a orar para invitar la presencia de Dios aquí en este lugar, y ahí donde estás tú también, en tu casa, en tu auto, donde sea que tú estás mirando ese programa. También quiero animar a todos en el tiempo de adoración y alabanza. Ahí en tu casa puedes levantar tus manos, pueden aplaudir, pueden cantar en voz alta, entrar en la presencia de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado esta mañana, Señor, para poder escuchar tu palabra, para invitar tu presencia en nuestra vida. Señor, cuando leemos tu palabra, cuando escuchamos tu palabra, dice la Biblia que la fe viene por el oír. Dios, que cuando escuchamos tu palabra el día de hoy, Dios, pido el Espíritu Santo para que tomes esa palabra, Señor, para aplicarlo a cada vida. Cada vida necesita algo diferente, pero tú, Espíritu Santo, tú puedes tomar de tu palabra y aplicarlo a cada persona. Exactamente lo que tú quieres hablar a cada uno. Y también oro, Señor, para los oyentes, para la iglesia, que podemos reconocer, Señor, que tú hablas a tu iglesia. Jesús dijo que conozco mis ovejas y ellos conocen mis palabras. Queremos, Señor, que tú hables a nuestras vidas. Cuando estamos en un servicio así, o cuando también estamos leyendo tu palabra, es alimento espiritual para con nuestra alma. En esos tiempos que necesitamos la fortaleza y dirección y fortaleza de Dios. Entonces, te invitamos, Señor, para estar aquí con nosotros en esta mañana. Y, Señor, recibe nuestra adoración, recibe nuestras alabanzas. Señor, que tú estás ahí en tu trono y que nuestras alabanzas y nuestras voces llegan como un olor fragante, Señor, a tu trono. Que tú puedes recibir esas alabanzas como un sacrificio de adoración. Te damos gracias, Señor, te amamos y bendecimos tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a adorar al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a alabar al Señor. Poderoso, ya
asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, 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 oh. Poderoso, invencible, admirable, grande y fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, 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 oh. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres 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 increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, oh, oh. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble. Mi Dios, solo tú, tú. Te alabamos, Señor. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos, en tormenta, sé que sigue siendo Dios. Cuando siento que soy de
la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará
Poderoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Te alabamos, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Te alabamos, Señor. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre. El nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre. Vamos a orar. Aleluya. Señor, reconocemos y declaramos que no hay otro nombre sobre el nombre de Jesucristo. Al nombre de Jesucristo tenemos salvación. En el nombre de Jesucristo tenemos la provisión de Dios. En el nombre de Jesucristo tenemos sanidad. En el nombre de Jesucristo tenemos la provisión y todo lo que tú tienes para con nosotros, Señor. Cada beneficio que tenemos como hijos tuyos viene por ese nombre, el nombre de Jesucristo. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Él es que sana nuestras enfermedades. Y Él es que viene otra vez para llevarnos al cielo, para estar contigo, oh Dios, por la eternidad. Gracias, Señor. No importa lo que sea la necesidad de cada persona que está mirando, está adorando tu nombre en esta mañana, mirando este programa, tú eres suficiente, tú eres la respuesta, tú eres la fuente para cada necesidad. Si es de trabajo, tú eres nuestro recurso. Si es provisión en lo que sea, si necesita paz en el hogar, si necesitamos
lo que sea, tú eres la respuesta, Señor Jesucristo. Pido, Dios, que tú ministras. Pido, Señor, que abres, Señor, nuestros corazones para que podamos tener la fe para invitarte, para obrar y ministrar en nuestras vidas, en nuestra situación. Y tú eres más que suficiente. Gracias, Jesús, porque en ti tenemos la respuesta de todo lo que nosotros necesitamos. Gracias te damos, oh Dios. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden bajar y tomar su lugar. Seguimos esta mañana en nuestros mensajes, serie de mensajes sobre el libro de Daniel. Miramos el domingo pasado en el capítulo 2 del libro de Daniel. Estamos ahora en la segunda mitad del capítulo 2, pero en repasar un poco de lo que vimos la semana pasada. Vimos la semana pasada que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, que él estaba acostado en su cama y vino en su mente un sueño. Bueno, dice sueños, pero había un sueño que Daniel va a relatar después en la segunda mitad del libro. Y ese sueño que Nabucodonosor tuvo, él sabía que era algo especial, algo diferente, algo que ese sueño tenía que comunicar algo a su vida. Pero el problema era que cuando se levantó en la mañana, yo creo que ni durmió, porque ese sueño fue tan espantoso que él no pudo dormir. Y cuando se levanta tratando de recordar qué es lo que soñó, y no pudo recordar de lo que había soñado en la noche. Entonces él junta a los magos, los astrólogos, los encantadores, los caldeos, que eran los que asesoraron el rey. Él los trajo y dijo: mira, hombres, tuve un sueño, pero necesito que me digan cuál es la interpretación del sueño. Entonces ellos respondieron: está bien, rey, dinos cuál fue el sueño y te vamos a decir cuál fue la interpretación, o qué es la interpretación de tu sueño. Y el rey dijo: no recuerdo mi sueño, pero ustedes, por eso lo estoy pagando a ustedes, tienen que decirme qué fue mi sueño. Si ustedes tienen ese poder, esa habilidad, fueron entrenados para estar aquí en el palacio del rey, y decían: rey, es imposible que un hombre puede hacer lo que estás pidiendo a nosotros. El rey se molestó y dijo: dos opciones. Me digan cuál fue mi sueño y me digan cuál es la interpretación del sueño, o la otra opción es que no me digan y voy a matar a cada uno de ustedes y voy a destruir sus casas. Y ellos tal vez dijeron: podemos decirle, rey, pero si nos cuenta la visión. Y él dijo, entonces él ordenó que llevara a todos los asesores del rey para matarlos. Y entre ese grupo de asesores al rey fue Daniel y sus 3 compañeros, que fueron entrenados para servir en el palacio del rey. Ellos fueron incluidos en ese orden de matanza de los asesores del rey. Entonces, cuando fueron a la casa de Daniel para llevarlo para matarlo, él dijo: ¿por qué? ¿Por qué dio el rey ese orden? Y el ayudante del rey que fue enviado, el soldado, fue y contó a Daniel lo que había pasado. Y Daniel pidió permiso para presentarse delante del rey. Y dijo: rey, yo te voy a decir cuál fue tu sueño. Dame tiempo. Entonces Daniel fue a su casa y juntó con sus amigos Ananías, Misael, Azanías, y dijo: vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Dios nos muestre cuál fue el sueño del rey. Entonces, en esa noche, y yo creo que uno de los puntos que hablamos la semana pasada, que Daniel mostró una tranquilidad. Es lo que viene cuando uno tiene una relación con Dios. Y eso puede ver que fue una realidad porque Daniel durmió y Dios reveló a él el sueño del rey. Ahora, no tiene que ser la paz de Dios, porque si Daniel sabía que iba a hacer, que el rey iba a matarlo, si no diera la interpretación, no estaría tranquilo, pero él pudo dormir. Tenía la paz de Dios y tuvo ese sueño. Y él vio el sueño del rey, y él viene delante del rey y mandó un mensaje: rey, te voy a dar la interpretación de tu sueño. Ahora miramos
en lo que pasó en Daniel capítulo 1, versículo 17, dice que Dios dio dones a Daniel y a sus 3 compañeros, que eran 10 veces más mejores de cualquier otro de los siervos del rey. El versículo 17 de Daniel 1 dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, pero a Daniel le dio más. Y Daniel tuvo entendimiento de toda visión y sueños. Ese fue un regalo de Dios, un don de Dios. Entonces Daniel pudo saber el sueño del rey y pudo saber también, Dios reveló a él la interpretación. Y cuando Daniel va y empieza a hablar con el rey, eso vemos en Daniel capítulo 2, versículos 27 y 28, lo que Daniel dijo al rey cuando empezó a relatar el sueño. Versículo 27, dice, Daniel respondió delante del rey, diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero, versículo 28, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Entonces, Daniel ahí relata que lo que ha acontecido, o los sueños, es lo que va a acontecer en los postreros días, en los últimos tiempos. Y uno puede preguntar, ¿por qué Dios va a revelar el plan del futuro a un rey pagano? Y ese podemos ver entendiendo el contexto del libro de Daniel y lo que estaba pasando. Vemos que la razón por qué Daniel y sus compañeros estaban en Babilonia era porque el pueblo de Israel había alejado de Dios. Y que por razón de su rebeldía, que Dios iba a cambiar su enfoque del pueblo de Israel y enfocar en los gentiles por un tiempo, porque Dios había dado promesas a Israel, al pueblo judío, y Dios es fiel a sus promesas. Y vamos a mirar en el mensaje de hoy que Dios es fiel, Y aún también el título para el mensaje de hoy es el Dios de hoy y el Dios de mañana. Es el mismo Dios. Dios es el Dios de hoy y también el Dios de mañana. Dios está obrando siempre. Y cuando vemos, por ejemplo, promesas que Dios había dado a su pueblo. Si miramos en Génesis capítulo 13, vamos a regresar a Daniel, pero en Génesis capítulo 13, Dios cuando llamó a un hombre, Abraham, ¿no? Génesis 13, 15. Y Dios dio una promesa a Abraham. En Génesis 13, 15 dice, porque toda la tierra que ves, Abraham, ves toda la tierra que tú puedes ver, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Entonces Dios dio al terreno, la tierra de Israel, a los judíos para siempre. Hoy día vemos que hay discusión en cuanto a quién pertenece. Los palestinos dicen, no, ese es nuestro terreno. Pero Dios había dicho que es el pueblo de Israel. Y Dios le dio a ellos, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. También vemos que en Jeremías capítulo 33, versículos 20 y 21, otra promesa de Dios. Jeremías capítulo 33, versículos 20 y 21. Dios está hablando en cuanto a sus promesas. Versículo 20 de Jeremías 33. Así ha dicho Jehová, si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, versículo 21, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. ¿Qué está diciendo Dios? Dios está diciendo, si
que el pacto o la palabra o las promesas de Dios puede invalidarse si no sube el sol en la mañana o baja en la noche. Si deja subir el sol y bajar en la noche, entonces Dios dijo, porque Dios dio su promesa que iba a sostener el sol y hacer día y noche cada día, y si deja hacer día y noche cada día, entonces Dios puede fallar de sus promesas, porque esa sería una promesa de Dios que Dios no iba a cumplir. Y cada promesa de Dios cumple con sus promesas. Entonces, si la promesa de Dios era que iba a dar el terreno de Israel al pueblo judío para siempre, eso quiere decir que va a ser ellos para siempre. Ahora, ha habido tiempo que Israel no poseía su terreno. Y vemos en la palabra de Dios que va a llegar un tiempo cuando Israel va a ser atacado de todas las naciones que rodean alrededor de Israel. Pero lo que está hablando en cuanto al final, Cristo va a establecer su trono en Jerusalén. Y dice, todo el mundo va a ir a Jerusalén para adorar al Señor. Y cada lengua va a confesar, cada rodilla doblar a Jesucristo. Y eso es lo que significa en cuanto a para siempre, que Dios no ha terminado su plan, pero al final Él va a establecer que Israel va a ser el lugar de su trono para siempre. Y vemos también que Jesús habló algo en Lucas capítulo 21, versículo 24. Y estamos haciendo como un fundamento para regresar al ver el sueño de Nabucodonosor. Lucas capítulo 21, versículo 24. Jesús estaba hablando sobre los últimos tiempos, los tiempos finales. Y él dijo, y caerán a filo de espada, ¿quiénes? Los judíos van a ser perseguidos, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces va a haber un tiempo de los gentiles, y cuando cumplen los tiempos de los gentiles, entonces Dios va a volver a enfocar y restaurar a Israel y los judíos en su nación. Y Cristo viene para reinar, y todo el mundo va a reconocer el trono y autoridad de Jesucristo. Ahora, ¿por qué hay un tiempo de los gentiles? Esa es la razón por qué el contexto de Daniel capítulo 2 y Daniel y sus 3 compañeros, por qué no están en Jerusalén, están en Babilonia, era porque el plan de Dios era que Israel fuera como guía para todo el mundo. El plan de Dios era para establecer con Abraham y su descendencia y enviar el Mesías, Jesucristo, en esa línea de Abraham, lo cual hizo. Pero el plan de Dios era que Israel fuera como cabeza de las naciones del mundo. Y todo el mundo puede mirar a Israel y ver la bendición de un pueblo que tiene una relación con Dios, que adora a Dios, que sirve a Dios, que obedece a Dios. Y lo demás del mundo, las otras naciones, iban a poder ver la bondad de Dios, el amor de Dios y la realidad de Dios por su relación con Israel. Y todo el mundo iba a poder venir y adorar a Dios también. En Isaías habla de que Israel fue fundado para ser luz para las naciones. Pero algo pasó. La nación de Israel no cumplió con el plan de Dios. No cumplió con el plan de Dios para ser ese pueblo especial, ese pueblo único, ese pueblo diferente. Y ellos fueron tras otros dioses. Entonces Dios les mandó profetas, les mandó palabra para ellos para volver y regresar a tener una relación con Dios, pero el pueblo abandonó a Dios. Entonces Dios dijo, por razón de que mi pueblo no me aceptó y no me siguió, entonces Dios levantó naciones para poder conquistar a Israel y llevar al pueblo judío en cautiverio. Y ese fue el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles empezó con Nabucodonosor, cuando el pueblo de Israel, los judíos, fueron llevados de Jerusalén a Babilonia. Antes, las 10 tribus al norte fueron llevados por Asiria, fuera de Israel. Entonces, ese es el tiempo de los gentiles,
que por razón de rebeldía del pueblo judío, que Dios puso a ellos a un lado por un tiempo, para enfocar en los gentiles, y ese es el tiempo de los gentiles. Y también en el tiempo de los gentiles, como Dios dejó de enfocar en el pueblo de Israel, no ha terminado con ellos, porque vemos que al final de la historia Dios va a restablecer a ellos. Y el tiempo de los gentiles dura desde el cautiverio de los judíos en Babilonia hasta el rapto de la iglesia. En todo ese tiempo Dios está tratando con los gentiles, y después del rapto de la iglesia, otra vez Dios va a enfocar en el pueblo de Israel. En Isaías capítulo 6, versículos 8 al 10, 8 a 10 en Isaías 6, vemos aquí que en ese tiempo de los gentiles, que Dios causó una ceguera en los ojos de los judíos durante el tiempo de los gentiles. Isaías capítulo 6, versículos 8 a 10. Isaías 6, 8 a 10. Después, versículo 8 de Isaías 6, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Versículo 9, y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos y no oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Entonces, en ese tiempo, lo que pasó es, en el tiempo de los gentiles, como Dios trajo una ceguera sobre los ojos de los judíos para no entender, para no comprender la palabra de Dios y no entender que Jesús fue el Mesías para ellos. Lo rechazaron a Jesús para que Dios tuviera ellos apartados por un tiempo, en ese tiempo de los gentiles. Ahora, vamos al sueño que tuvo Nabucodonosor y Daniel interpretando ese sueño. Daniel capítulo 2, versículo 28. En Daniel 2, 28, el rey dice, Daniel, ¿tú puedes interpretar el sueño? Y Daniel responde que ningún hombre puede hacerlo, pero Dios sí. Versículo 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Entonces Daniel está diciendo, rey, Dios te dio esos sueños porque Dios quiere revelar a tu corazón y a tu mente lo que va a acontecer en los postreros días, en los últimos tiempos. Y es ahora el relato del sueño. El versículo 31, y explicando lo que el rey vio, versículo 31, dice, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Entonces en su sueño hubo una estatua inmensa, grandote. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Era tan terrible que el rey, como se asustó en ver esa visión. Versículo 32 y 33. La cabeza de esta imagen era de oro fino. Entonces la imagen tenía la cabeza de oro fino, el pecho y sus brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, versículo 33, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte barro cocido. Entonces vemos que esa imagen tenía, era un personaje, tenía la cabeza de oro, el pecho y brazos de plata, el vientre y muslos de bronce, y las piernas de parte de hierro y parte de barro. Versículo 34 de Daniel 2 y 35. Estabas mirando, Daniel relatando el sueño, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió
a la imagen a sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo en las eras del verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha en gran monte que llenó toda la tierra. Eso es lo que sucedió en el sueño, que estaba esa imagen y que fue una piedra cortada, no con manos, no de un ser humano, sino está hablando que una piedra, que es otro nombre para Jesucristo, es la roca, ¿no? Que ese fue Cristo que fue cortado o preparado no con manos del ser humano, sino por Dios. Y ese fue pegado a la imagen, diciendo que a cada autoridad y cada príncipe o autoridad, gobierno aquí en la tierra, que Cristo viene para estar encima, para derrumbar y hacer caer cada autoridad humana. Y Cristo iba a reinar. Y dice que todo eso lo que cayó de parte de oro, de bronce, de hierro y los pies, todo cayó. Y esa piedra que fue cortada es Jesucristo. Ahora vamos a regresar aquí en Daniel. Mira en Salmo 72:11. En Salmo 72:11 habla aquí de Jesucristo. Y dice: todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. ¿No? Que todos los reyes, sea Nabucodonosor, que fue de cabeza de oro, que fue el rey, la Biblia da el título a él, Rey de Reyes, que no había otro rey en el mundo que tuvo la autoridad que él tuvo. Y todos los reyes van a postrar delante de Jesucristo y todos van a servir a Jesús. Regresando a Daniel, capítulo 2, versículo 36. Daniel 2:36 dice que este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Entonces, siguiendo el versículo 37, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y 38, y donde quiera que habitan hijos de hombre, bestias del campo, aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y Él te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces Dios dijo que Dios está hablando a ti porque Dios te ha dado esa autoridad. Dios te ha dado reino. Ese fue en ese tiempo el reino más extenso que jamás había existido. Pero vemos que fue de Dios. Pablo habla en el Nuevo Testamento de que cada autoridad es establecido por Dios. Y sea autoridad judío o no judío, cada autoridad es establecido por Dios. El presidente, el primer ministro, líderes, Dios es el que establece los reyes y los príncipes en autoridad. A veces no entendemos porque a veces hay líderes que no, quizás no estamos de acuerdo o quizás personas que hacen cosas que van contra de lo que es la palabra de Dios y voluntad de Dios, pero cada autoridad es establecido por Dios. Eso es lo que dice en la palabra de Dios. Y Dios estableció el rey Nabucodonosor. Está diciendo que él era esa cabeza de oro. Versículo 39 dice: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego el tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y después un cuarto reino, versículo 40 al 43, habla sobre el cuarto reino. El cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido, el alfarero y la parte del hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro.
así como viste hierro mezclado con el barro cocido. 42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y 43. Así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán en él con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. ¿Qué está hablando? 4 imperios mundiales. En la historia ha habido 4 imperios grandes en la historia, y aquí Daniel está viviendo en el principio del primer imperio, que fue de Babilonia, que fue la cabeza de oro, representaba a Nabucodonosor, y esa cabeza era de oro. Y cuando uno estudia y lee sobre Babilonia, vemos que ellos tenían en abundancia de oro. El rey tenía un trono que era de oro puro, y tenían oro en diferentes edificios. En lo que hacían cuando investigaron y miraron la arqueología, vieron que y leyeron libros que habían ellos escrito, que han encontrado partes de libros, habla en cuanto a había una abundancia de oro, había una riqueza en ese reino. Y Daniel dijo que la cabeza era de oro. Después, ese reino de Nabucodonosor, de Babilonia, duró como 70 años. Y después de los 70 años subió el segundo imperio, que fue del pecho y de los brazos, que era de plata. Y ese representaba el reino que vino después de Babilonia, que fue de Medo-Persa. En Medo-Persa, cuando uno lee y estudia sobre ese imperio, lo que fueron conocidos era por la plata. Tenían cantidades de plata, había mucha riqueza, pero la riqueza no era de oro, era de plata. Y Daniel no podía haber sabido eso cuando él dio esa interpretación, pero Dios sabía, y entonces él describió esa parte del imperio de Medo-Persa de plata, porque ese fue lo que fue reconocido en esa época, en ese imperio. Después de ese reino de Medo-Persa, que duró como 200 años, conquistó a ellos Alejandro el Grande de Grecia, y dice que ese fue representado en la estatua del vientre y sus muslos de bronce. Y cuando uno lee, estudia sobre Grecia, vemos que ellos tenían un ejército que fue el primer ejército que usaban como cosas de metal en cada soldado tenía su escudo de bronce, también su casco de bronce, y el reino también fue reconocido por el bronce. Y Daniel dio eso en sueño. No fue Daniel, sino fue Dios que estaba hablando antes que sucedió lo que iba a suceder. Y entonces así vemos que Daniel estaba dando esa interpretación de los diferentes reinos. El primer reino, versículo 37 de Daniel 2. Tú, oh rey, eres el rey de reyes, porque Dios del cielo te ha dado el reino, poder, fuerza y majestad. Y 38, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. Te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Como vimos, el segundo reino fue de Medo-Persa, el pecho, los brazos, de plata. El tercer imperio fue de Grecia, de los vientres y muslos de bronce. Y después hay un cuarto imperio que vimos que es del hierro y barro, una mezcla. Y el hierro y el barro no se junta, y ese habla que había debilidad en el cuarto reino. Ese cuarto reino de las piernas y de los dedos es de Roma. Pero algo interesante, que vemos que el imperio de Roma sucedió, fue de ese reino duró como 1000 años, de 27 antes de Cristo hasta 1453 después de Cristo. Pero algo sucede cuando leemos la Biblia y las profecías, y vamos a hablar la semana que viene del cuarto imperio de Roma, porque de Roma están dos partes. El imperio romano terminó en el año más o menos 1453, pero lo que sucede es que el imperio romano va a reaparecer otra vez, y fue fundado en el área de Europa. Si uno mira el noticiero,
y miran con cuidado el noticiero, uno puede mirar que las cosas están acomodando, y Dios está cumpliendo con sus promesas, con su palabra, lo que podemos ver en la palabra de Dios en cuanto a los últimos tiempos. Está finalizando el tiempo de los gentiles, y por eso la iglesia tiene la misión de anunciar el evangelio, porque ese tiempo de los gentiles es como una ventana, una puerta que está cerrando, y esa puerta va a cerrar cuando Cristo viene para su iglesia. Entonces tenemos un trabajo para hacer, y cuando terminamos vamos a hacer una oración para que podamos asegurar que estamos parte de la iglesia de Jesucristo, listo para cuando Él viene para terminar su plan en cuanto a la historia del ser humano. Terminando, quiero leer algo. Encontré muy interesante. Algo fue escrito por un profesor de historia. Su nombre era Alexander Tyler. Y él escribió, lo voy a leer lo que él escribió. Una democracia es siempre temporal en su naturaleza. Es decir, que una democracia no puede durar por la eternidad, ¿no? Simplemente no puede existir permanentemente como forma de gobierno. Entonces, nosotros tenemos en nuestra nación una democracia. Él está diciendo que una democracia no puede durar por siempre como un gobierno de democracia. Una democracia puede existir hasta el momento cuando los votantes descubren que pueden votar por regalos generosos para sí mismos de la tesorería pública. Quizás han recibido su cheque de los $1,200 por persona en la familia, hay alguna cantidad más para hijos, y vemos que por la situación de la economía hay una dependencia en el gobierno. Dice que una democracia no puede durar cuando los votantes descubren que pueden votar por personas y cosas para poder de la tesorería pública para proveer las necesidades básicas. Desde ese descubrimiento, la mayoría siempre votarán por los candidatos que prometen más beneficios de la tesorería pública, con el resultado que cada democracia eventualmente se derrumbe por la falta de pólizas financieras sanas. Una democracia dura hasta que la gente se dan cuenta que pueden votar por personas que van a dar ellos todo lo que ellos quieren, y por la falta de tener pólizas financieras sanas, la democracia eventualmente va a caer, lo cual siempre abre el camino a un dictador. Dice, la edad promedio de las grandes civilizaciones mundiales desde el principio de la historia ha sido alrededor de 200 años. Entonces, ese fue tres de esos reinos, también dos duraron como 200 años. Y entonces él describe el progreso de una nación democrática. Dice, primeramente empieza con la esclavitud a la fe espiritual. Están en esclavitud y llegan a tener un descubrimiento y la fe espiritual. Paso 2. De la fe espiritual va a una gran valentía. Usan su vida espiritual y logran cosas grandes. Número 3. De la valentía llega a la libertad. Quitan el yugo y están como libres. De la libertad llega a la abundancia. Paso 5. De la abundancia llega a la autocomplacencia. Cuando uno está, como vemos en el pueblo de Israel, ¿no? Cuando Dios los salvó, servían a Dios un tiempo, pero después se olvidaron de Dios y regresaron otra vez a la esclavitud. Y viene después de la abundancia una autocomplacencia. Paso 6. De la autocomplacencia va a la apatía, que no están prestando atención. Otros van a tomar decisiones. Yo estoy enfocado en mi vida, en lo que yo quiero hacer. Otros van a no importa lo que los políticos o lo que pasan. El paso 7, de la apatía a la dependencia. Dame lo que necesito, dame lo que es mío. Y paso 8, el último paso, de la dependencia otra vez a la esclavitud. Empezaron con la esclavitud y ya van con el proceso y terminan con la esclavitud. Ahora mi pregunta, ¿cuándo fue escrito eso? ¿Y de quién está hablando el profesor Alexander Tyler cuando escribió eso?
uno puede escuchar eso y decir, está hablando de los Estados Unidos, porque parece, hemos ido por ese ciclo. Y también él dijo que una democracia dura un promedio de 200 años. Nosotros hemos durado como nación 244 años. Pero la cosa es que Alexander Tytler no escribió esa descripción de los Estados Unidos, sino él escribió eso en el año 1787. Y él estaba escribiendo después de haber estudiado el imperio griego. Estaba mirando de Atenas, de griegos, y cómo ellos fueron en su historial, como ellos, en su progreso como nación. Y él miraba otras naciones y vio que había un patrón que siempre había siguiendo esos, cada democracia siguió esos pasos. Y vemos que nosotros estamos en ese mismo rutina. Y estamos en la época de la dependencia, después viene la esclavitud. Y yo creo que nosotros tenemos que estar preparados, porque Daniel habló en cuanto a los últimos tiempos, el tiempo de los gentiles, y es el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Y vemos que Dios es fiel a su palabra. Tenemos que ser personas de la Biblia para saber en qué época estamos viviendo. Tú y yo estamos viviendo en los últimos tiempos. Ahora, los últimos tiempos, ¿cuánto tiempo viene hasta que el rapto de la iglesia, cuando Cristo viene para la iglesia y termina el tiempo de los gentiles para volver a enfocar en los judíos y acabar con la historia aquí en la tierra? Dios sabe. Jesús dijo, ningún hombre sabe, ni los ángeles del cielo, el Padre sabe. Entonces no sabemos. Puede ser este año, puede ser el año que viene, puede ser en 10 años, puede ser en 20 años. Yo no sé, pero lo que sí sé es que Dios está llamándonos la atención. Daniel dijo que él lo que escribió fue para los últimos tiempos, fue escrito para nosotros. Y nosotros tenemos que estar sensibles y despiertos y saber que Dios tiene un plan para la iglesia y nosotros tenemos parte en ese plan. Y yo creo que Daniel es un libro excelente para estudiar en esos tiempos, porque vemos que Daniel fue llevado de cautiverio de Jerusalén porque el pueblo de Israel había abandonado a Dios. Y Dios levantó el pueblo de Babilonia para conquistar a Jerusalén, a Israel. Y había personas justas. Daniel era justo, vemos en su comportamiento y sus compañeros. Pero a pesar de que Daniel había personas justas, igual había una invasión y fueron llevados en cautividad. Y en nuestra nación hay personas justas, pero Dios ha hablado en su palabra en cuanto a lo que va a suceder. Y como nadie puede negar que en nuestra nación, como nación, hemos alejado de Dios. Que estuve escuchando, leí un artículo esta semana de un programa en la televisión de un grupo de personas. Ellos invitan personas de políticos, actores en el programa y hacen entrevistas con ellos. Y alguien que era parte de ese grupo, una persona dijo, yo no quiero trabajar más con esa persona. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque esa persona es cristiano. Y esa persona, cuando estaban hablando sobre el coronavirus, esa persona que es cristiano, o es mujer cristiana, ella dijo, tenemos que usar máscara, tenemos que usar guantes, tenemos que usar sanitizer, tenemos que tomar precauciones. Dijo, pero también tenemos que orar, porque Dios puede parar esa enfermedad, ese virus. Tenemos que confiar y clamar a Dios para que Dios proteja a nuestra nación. Y esa otra persona dijo que fue insultada de que esa persona mencionó a Dios y mencionó la oración. Es como decir que como fábulas, cosas, tonterías. Dijo, no es con oración, no es con Dios. Tenemos que tomar decisiones. Tenemos que mirar a la ciencia. Y hay muchas personas que tienen esa actitud. Y con esa actitud uno está diciendo a Dios, Dios, márchate, no te queremos en nuestra nación. Y Dios es caballero. Si Dios quiere estar ahí, pero si uno rechaza a Dios, Dios nos ha dado el libre albedrío para poder aceptar o rechazar. Espero que tú, escuchando ese mensaje, ese quiere decir que tú tienes un corazón sensible para con Dios. Quizás estás mirando ese programa, pero nunca has entregado tu vida al Señor. O conoces de Dios, pero no estás viviendo
en la manera como sabes que debes vivir delante de Dios. Y esta mañana, lo que Dios está diciendo, lo que el Espíritu Santo está diciendo, que estoy dándote una oportunidad para volver a Dios. Cuando uno vuelve a Dios, uno puede confiar en la protección de Dios, en la cobertura de Dios. Es como un paraguas, ¿no? Cuando llueve, uno tiene el paraguas y la lluvia cae, pero uno no se moja porque tiene su paraguas. Cuando uno es hijo de Dios, entonces tenemos el favor de Dios y la protección de Dios. Eso no quiere decir que no va a pasar nada negativo o nada malo, pero quiere decir si algo malo sucede, ese está dentro del plan de Dios y podemos confiar en Él. Pero si no estamos sometiendo nuestra vida a Dios, entonces ya estamos lejos y fuera de la protección de Dios. Vienen tiempos difíciles y vienen cosas, de acuerdo a la palabra de Dios, cosas tremendas, difíciles que vamos a enfrentar como mundo. Y podemos entrar y enfrentarlo en nuestras propias fuerzas o con la cobertura, con la protección y con la presencia de Dios. Como Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Y espero que cada uno pueda declarar, yo y mi casa vamos a obedecer a Dios y servir a Dios. Porque uno no puede vivir y ser fiel a Dios sin la protección de Dios, sin la cercanía de Dios, sin aceptar la autoridad y señorío de Dios en nuestras vidas. Te invito para orar ahí donde estás, para reflexionar y decir, Dios, yo quiero tu presencia conmigo. Y yo sé, para tener tu presencia, eso quiere decir que necesito rendir mi vida a ti. Porque hasta los reyes de la tierra van a venir para adorar delante de ti, y yo necesito venir para adorar delante de ti y someterme y decir, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Y yo quiero ser guiado por ti y quiero tener tu protección. Inclina tu rostro y vamos a orar y pedir al Señor. Amén. Señor, en leer el libro de Daniel, vemos, Señor, que tú eres el Dios de hoy, tú eres el Dios de mañana. Tú tienes el futuro, Señor, en tus manos. Tú tienes cada vida en tus manos. Y, Señor, nosotros tenemos el libre albedrío para poder aceptar y tomar decisiones. Tú nos has dado esa capacidad. Y de nuestra propia voluntad, tú quieres que nosotros venimos y nos humillamos para venir delante de tu presencia, para decir, Señor, necesito tu ayuda. Entiendo, Señor, que tú enviaste a Jesucristo como cantamos. No hay otro nombre, solamente el nombre de Jesús. Gracias a Dios por enviar a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Yo quiero aceptar a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y pido, Señor, que tú me protejas, porque en tu sabiduría divina nos has elegido vivir en esos tiempos, en tiempos difíciles, pero no tiempos imposibles. Daniel vivió en tiempos difíciles y él fue un hombre justo, un hombre íntegro, un hombre que tuvo la bendición de Dios y el favor de Dios. Y también, Señor, nosotros podemos tener el favor de Dios, la protección de Dios, y podemos tener la sabiduría de Dios para poder tener discernimiento, para poder entender los tiempos en que estamos viviendo. Va a venir muchas cosas que van en contra de tu voluntad, muchas cosas en contra de tus principios. Señor, necesitamos tu ayuda, porque sin ti nada podemos hacer. Pedimos, Señor, tu fuerza, tu fortaleza en nuestras vidas. Señor, porque tú vas a venir. Estamos en el tiempo de los gentiles, pero esa puerta está cerrando. Y queremos asegurar que estamos ahí en tus manos, y también, Señor, nos estás llamando también para levantar nuestra mirada y ver que la cosecha está lista. Hay una cosecha lista para cosechar. Y pido, Señor, para que personas puedan tener sus ojos abiertos, sus corazones sensibles a tu voz, para que podamos correr y que pueda haber una ganancia de muchas almas, Señor. Yo creo que esa es tu voluntad y tu plan. Antes de tu venida, una gran cosecha de almas para nuestro Señor Jesucristo. Y pido, Señor, que nos ayuda, Señor, para vivir cada día
para mirar a ti. No es el día domingo solamente cada día levantar para decir, Señor, hoy día quiero escuchar tu voz. Hoy día quiero obedecerte. Hoy día quiero hacer tu voluntad. Y si vivimos de esta manera, vamos a tener el favor de Dios y la gracia de Dios, la protección de Dios y el poder de Dios. Gracias, Señor, porque ya tenemos el fin de la historia. Sabemos que tú vas a ser victorioso. Y nosotros, si estamos en ti, también vamos a ser victoriosos en ti. Te damos gracias, Señor, y alabamos tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Seguimos la próxima vez, próximo domingo, en nuestro estudio en el libro de Daniel. Muy interesante. También te invito que vienes con nosotros los miércoles a las 7 para poder también estudiar. Estamos estudiando el libro de Génesis los miércoles y te invito para que estés aquí con nosotros. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan una semana hermosa en la presencia de Dios. Amén. Hasta la próxima vez. Dios les bendiga.